por México. Adelante, Zaira, por favor, y sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias. Estamos de manteles largos. Le doy la bienvenida a Bernardo Gómez del Campo, gran persona, gran amigo. La verdad, pues él no requiere demasiada presentación, pero si la hago es para que todos los presentes puedan comprender cuánta trayectoria y cuánta preparación está detrás de lo que van a oír. El doctor Gómez del Campo Díaz Barreiro es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias Penales y Criminalística en la Barra Nacional de Abogados. Actualmente cursa el doctorado en Seguridad Ciudadana en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México y la maestría en línea de Política Criminal en la Universidad de Salamanca. Él cuenta con 16 diplomados de actualización y 3 especialidades en temas relacionados con seguridad y una carrera técnica en urgencias médicas, entre los que destaca ser egresado de la primera promoción del curso de mando superior de Policía Federal y ser egresado de la primera generación del diplomado en Administración de la Seguridad Física en instalaciones gubernamentales, evaluado por el Servicio de Protección Federal y ASIS Capítulo México. Con 30 años de experiencia en las diferentes instituciones de seguridad en el país, el doctor Gómez del Campo destaca el haber ocupado puestos como subsecretario de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, enlace del Secretariado Ejecutivo de la Ciudad de México ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, jefe general de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, director de Servicios Especiales de Seguridad para Protección de Testigos de la Policía Federal Ministerial de la PGR, director de Investigaciones Preventivas de la Subsecretaría de Inteligencia Policial de la SSPDF, director operativo de la Fiscalía de Mandamientos Judiciales de la PGJDF, director de operaciones de la Dirección General de Tráficos y Contrabandos de la Policía Federal, director general de Seguridad Pública de la Delegación Cuauhtémoc. Ha participado como consultor internacional desempeñando el proyecto de Policía Barrial para la provincia de Córdoba, Argentina. Es conferencista y consultor nacional e internacional, destacando su participación en países como Guatemala, Japón, Colombia, Ecuador, Honduras y Argentina en temas relacionados con investigación y prevención en delincuencia organizada. De su autoría, contamos con 4 libros publicados: La delincuencia organizada, una propuesta de combate, publicada en 2006 por Porrúa; En búsqueda del perfil policial mexicano, publicado en 2010 por la misma editorial; Seguridad humana, tema obligado, publicación de 2016 de Editorial Seguridad y Defensa; y OPS, Policiales Internacionales desde la misma trinchera, publicación de 2018 de la misma editorial, de la cual es autor y coordinador. Fue nombrado en 2 ocasiones doctor honoris causa, uno en 2018, la segunda en 2019, y considerado en 2 publicaciones, SEA y Líderes, como uno de los más destacados personajes en temas de seguridad. Él es presidente y fundador de la Asociación Civil Misiones Regionales de Seguridad. Y bueno, entre sus reconocimientos y diplomas, estamos hablando de un total de 752 documentos que avalan toda la enorme trayectoria del doctor Gómez del Campo. Y bueno, pues sin más, Bernardo, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y el espacio es tuyo. Gracias. Muchas gracias, Perla, Zaira, Salvador, Luz Helena, César, Elizabeth, todos los que han conformado esta mesa directiva de esta gran idea que hicimos todos hace algunos años y que vemos perfectamente bien administrada por esta mesa directiva, por Perla y sus acompañantes y su mesa directiva, que son verdaderamente inquietos, y esto es lo que nos hace estar entusiasmados el día de hoy para poder platicar sobre un tema muy fuerte, muy importante, muy hablado, pero poco practicado, que es la cultura de la legalidad, y que yo estimo que verdaderamente es la única salida que podemos tener
para podernos sumar con la solución y pacificación del país. Voy a compartir la pantalla para empezar la presentación. Creo que está a la vista. Si me ayudas, Zaira, ¿está bien? ¿Está clara? ¿Sí se ve? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, hace algunos años, precisamente ayer, me encontré en los recuerdos de Facebook, que te publica Facebook, este pensamiento que yo puse hace 6 años. Y realmente hoy soy el más crítico de los que dicen que le duele mi gente, mi país. Yo estaba en una condición compleja, precisamente porque después de tantos años de ver y de ir y venir instituciones, posiciones, y el buscar personalmente un crecimiento dentro de las instituciones de seguridad y encontrarse siempre con la misma historia: corrupción, ineficiencia, algunos funcionarios advenedizos que señalan, que acusan, que persiguen, y que inclusive se ven cosas que parecieran avanzar, pero sentimos retroceso. Entonces lo vi, dije, lo voy a poner como primera idea, porque precisamente no nos podemos cansar. Y hoy me doy cuenta que después de muchos años, hace 30, que yo empecé con una visión dura de la seguridad pública. Yo era de los que pensaba que más penas, más delitos, más guardados. En algún momento hasta pensé que la pena de muerte pudiera ser la solución. Después pensé que era el perfil de la policía el que estaba fallando y no las instituciones. Y después me di cuenta que los que estamos fallando somos todos los mexicanos. Y entonces ahí me topé con pared, porque cuando hicimos la organización civil, Misiones Regionales de Seguridad, lo hicimos para cambiar instituciones, pero fallamos. Lo hicimos para modificar conductas de policías municipales y hemos ido avanzando, llevamos 50,000, pero pues son casi 600,000, entonces pues seguiremos avanzando, no nos vamos a cansar. Pero hubo un caso también de un parteaguas en un municipio en Ajapuzco, el Estado de México, porque capacitamos, formamos en la normatividad, en las habilidades policiales, a 12 elementos del Cuerpo de Seguridad Municipal, estoy hablando de 2006 prácticamente, y cuando ellos empezaron a aplicar el bando y empezaron a aplicar los protocolos que en ese entonces habíamos diseñado, porque no había protocolos, estaba el Sistema Nacional en las academias regionales diseñándolos, y los aplicaron y nos dimos cuenta que era totalmente contrario a la cultura de ilegalidad del pueblo. Y empezaron a acosarlos, a molestarlos, y hasta casi nos linchan a un policía por cumplir la norma y cumplir la ley cuando remitió a 3 bebedores afuera de una miscelánea y los puso a disposición de un juez cívico. Y me acuerdo que hasta el mismo director nos habló y nos dijo, oiga, si esto es lo que van a enseñarle a mis policías, pues se los agradezco mucho, pero preferimos navegar con la comunidad hasta llegar a lo que tope. ¿Y qué es lo que topó? Pues lo hemos visto desde ese entonces, precisamente coincidía del 2006 a la fecha, y nos dimos cuenta que el gran problema, pues empezamos a ser nosotros mismos. Y aquí están unas cifras que nos pueden dar luz de lo que estoy platicando. He escogido estos 3 delitos porque son delitos trascendentales. Un delito trascendental, el que lo recibe en su propia persona, sobre todo el secuestro, pues uno nunca vuelve a ser igual. Y cuando hablamos de homicidios y desapariciones, pues todavía peor aún, porque estamos hablando de una historia de vida que desaparece de la faz de la tierra y que afecta directamente a un grupo de familias e indirectamente a una comunidad. Y luego le sumamos las cifras del COVID-19 y entonces vamos a tener unos totales que son verdaderamente alarmantes. Y yo aquí quisiera, como es en Seguridad por México, que nos posicionáramos como seres humanos, no como críticos de un sistema, críticos de un partido, de un candidato, de un presidente, un gobernador. Pongámonos nosotros como seres humanos y empecemos a reflexionar verdaderamente qué has hecho por el país para revertir esto. Y cuando he hecho este ejercicio siempre brinca alguien y dice pagar mis impuestos. Cuando digo pagar mis impuestos, es una vida tan pobre el nada más pagar los impuestos. ¿Y qué te puse de los que ni siquiera los pagan?
que por eso no podemos más que ver inmediatamente enfrente de nosotros, porque no tenemos la capacidad de ver alrededor, de ser empáticos y de empezar a crear una comunidad verdaderamente sana. Porque miren ustedes, si sumamos esto, pues esta es la cifra de las personas que de una u otra manera han perdido la vida en este ir y venir. Y si lo multiplicas por 3, que es lo que el INEGI estima que vive una persona por vivienda, estamos hablando de 1,037,010 personas que hoy falta alguien en su casa. Desde COVID hasta un tema de violencia criminal. Y aquí separemos, digo, no separemos el sicario, el policía, el soldado, el marino, el ciudadano, el médico, la enfermera. Seres humanos, individuos que de una u otra manera, por alguna razón, cayeron en ese espacio, en ese lugar, y el resultado es que ya no están. Entonces, ¿qué nos estamos enfrentando? Y cuando hablo de esta cifra, también no falta quien me dice, no pinta esa cifra porque de acuerdo a 130 millones de habitantes estamos muy por debajo de la media mundial de muertes, y me saca unas estadísticas que al final le digo, ¿tú ya conoces a alguien que ya no está con su familia? Y sí, y están bien, y no. Hace unos días también tuve la noticia, un compañero mío, un colaborador que murió hace 2 años en un atentado, y precisamente uno de los autores materiales lo ejecutaron. Y la esposa con la que todavía tengo contacto, precisamente para darle seguimiento a su tema personal y familiar, tiene 3 hijas, decía que era tan feliz y estaba tan contenta de que habían matado al sicario que mató a su marido y que sentía una liberación espiritual y emocional y que era el mejor día de su vida después de haberse casado y nacidas sus hijas. Hay que ser víctima y hay que vivir eso en carne propia para pensar similar, pero imagínense de lo que estamos hablando cuando festejamos la muerte de una persona que nos hizo daño. Entonces, todo esto a mí me lleva a reflexionar que lo que siguiente que tenemos es un problema de salud mental fuerte, que no ha sido abordado, que no ha sido por ninguno de nosotros alcanzado, entendido o estudiado. Y como la salud mental no es como la salud física que se manifiesta en algún signo o algún síntoma, sino que es una enfermedad entre muchas de las que hay en el ámbito psiquiátrico que avanza silenciosamente y se manifiesta una vez que alguien ha cometido inclusive un delito producto de ese factor detonante que lleva a que alguien cometa un delito, porque cualquiera de nosotros lo puede cometer en cualquier momento. Y esto es a mí lo que me preocupa. ¿Qué va a pasar con casi 500,000 de personas que hoy tienen animadversión? Ya no sé si a la autoridad o a la propia vida o al propio ambiente en el que se desarrolla. ¿Y qué vamos a hacer con esa gran cantidad de cientos y miles de personas para poderlas acompañar y reinsertarlas en una vida, olvidemos útil, una vida feliz, donde no se caigan los proyectos? Y es precisamente en organizaciones como las de nosotros donde tenemos que agarrar esos vacíos y esos espacios para llenarlos y para empezar a reconstruir desde abajo el país. Porque al final tenemos que vivir con otros. Y el vivir con otros trae un gran reto, porque hay que luchar contra eso que ustedes están viendo. Hay que dejar de excluir a las personas, hay que integrarlos, porque si no integramos a las personas y las seguimos segregando, entonces además sumamos a ese factor de insalubridad mental nuevas filas de personas que sufren pobreza, sufren exclusión, sufren enfermedad y que no están consideradas en las cifras que les acabo yo de poner. ¿Qué pasa cuando no hay convivencia? Y ahorita que veamos estos conceptos, ustedes seguramente los han vivido en su propia comunidad. Pues de entrada tenemos una fragmentación del tejido social que desde el año 2006 estamos tratando de construir y que nada más no damos el cómo. Pero no nos hemos dado cuenta que si el tejido tiene cáncer es porque las células son las primeras que lo portan y las células son las personas. Y entonces, ¿por qué no nos regresamos un pasito atrás y construimos personas en lugar de tejidos?
¿Por qué no extirpamos el cáncer de cada uno de nosotros y hacemos comunidad para generar un tejido social? Porque con esa fragmentación del tejido social nunca vamos a poder percibir seguridad, aunque baje los números de la incidencia delictiva. No vamos a ver las instituciones de seguridad con una buena imagen y con una percepción de seguridad en tanto nosotros no reconstruyamos a la persona que representa la institución. El policía corrupto no es otra cosa más que un ciudadano corrupto que se viste de policía. Esa es la realidad. No bajamos de ningún lado que no sea el mismo sistema social, cultural, histórico de nuestro país. El aislamiento es parte también de la falta de convivir con otros, el hacer una vida propia, abstraída, ser una persona asocial o parasocial que lleva un paso a ser alguien antisocial y que además nos los está ganando la delincuencia organizada, con sus políticas blandas dentro de los municipios. Se pierde la confianza cuando no vives con otros, no convives. La solidaridad, que es uno de los elementos de la seguridad humana, precisamente de la seguridad comunitaria, está totalmente perdida, a menos que nos llegue una catástrofe como puede ser una pandemia o un temblor de dimensiones incalculadas como las del 85 y después de la del 217. Después se nos vuelve a olvidar lo que es la solidaridad. Y la solidaridad en forma permanente, continua, día a día, que es parte del reto que vamos a tener, es lo que va tejiendo personas y va reconstruyendo tejidos. Por supuesto que la solidaridad tiene que ir acompañada de una existencia y cultura de legalidad, de un hábito de respetar la ley. Sumamos la baja calidad de vida, los patrones contra los empleados contra los patrones, esa división de vernos enemigos en lugar de un gran equipo de trabajo y preocuparnos porque cada una de nuestras personas, colaboradores, tengan un proyecto de vida que pueda ser real. Y además eso es una inversión y tiene retorno. Hemos platicado con algunos empresarios de seguridad cuando hemos hablado de liderazgo en seguridad humana y muchos ya lo ejercen desde mucho tiempo atrás. Hay empresas modelo de seguridad en nuestro país donde ellos saben que invertirle al guardia o invertirle al colaborador o al técnico en seguridad tiene un retorno de inversión de permanencia, de continuidad, de honorabilidad, de falta de quejas en el servicio y de continuidad del contrato. Entonces es invertir con un retorno de inversión lógico. Pero aquellos compañeros que gastan en un guardia para uniformarlo y mantenerlo a medias en la entrada de una institución y saben que el guardia no está contento, no está bien pagado, no tiene seguridad social y que eventualmente se va a ir. Y entonces, mientras dure el contrato, gano y después reciclo. Ver al ser humano como esa persona reciclable, no como alguien que tiene un proyecto de vida y que yo, con un liderazgo transaccional o servicial, puedo acompañarlo a generar su proyecto de vida. Abandonamos espacios públicos porque no convivimos. Hay una gran carga académica de proyectos de prevención social del delito y la delincuencia. Tenemos protocolos estupendos que son exportables y que son aplicados en otros países. Tenemos especialistas en prevención social, pero nos falta la materia prima. ¿Dónde los aplicamos? Se rescata un parque público, se invierte un recurso y se abandona. Y los ciudadanos no lo empoderan, no lo toman, no lo usan, no lo explotan. Y la autoridad se aleja. ¿Y quiénes lo toman? Los que lo tomaron siempre, los que no quieren vivir con otros. Y al final perdemos el control del territorio. ¿Y quién lo gana? El vacío siempre es ocupado, la delincuencia organizada, la delincuencia convencional. Este cuadro que ustedes ven es la transición que tendríamos que hacer de seguridad pública a seguridad ciudadana y a seguridad humana. Y en todas ellas, sobre todo en las dos primeras, no aparece la educación para la cultura de la legalidad. Fíjense, la seguridad pública, una institución de Estado, siempre buscó mantenimiento de la legalidad
al servicio del poder del Estado y siempre es protección, seguridad, justicia y prisión. En 1983 se reforma el artículo 21, 1983, y se pone el concepto mantenimiento del orden, de la paz, protección de vida, integridad de las personas. Ese es el concepto de seguridad pública. Hasta la fecha, ese concepto está en el 21 constitucional y está en el segundo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en las leyes secundarias que lo acompañan en cada estado. Y seguimos teniendo policías que mantienen el orden. Y entre más sube la violencia, más se exige el mantenimiento del orden. Este modelo operó en los 80s, en los 90s y salió en el 2000 en la entrada de esto que se llama seguridad ciudadana, donde ya se centra en la comunidad, donde sí es cierto que es legal, pero además es legítimo y la legitimidad va muy pegada con la democracia. Y está focalizada al servicio de la gente y además está llevado a la prevención de la violencia y la delincuencia. Y entonces, si este modelo de seguridad humana que se abraza empezando el 2000 y que todavía está vigente, ¿por qué no ha generado una baja de violencia? ¿Por qué no ha hecho que nosotros los mexicanos nos abracemos y combatamos de todas las formas posibles el vivir con otros y empezar a avanzar? Porque nuestra materia prima, la célula, está enferma. Porque en los comités vecinales va la esposa o va la señora o va la mamá del que trae asolado a una colonia o aquel que genera un punto de violencia dentro de una colonia a quejarse de inseguridad o a medir por dónde se va a mover la policía y entonces seguir con sus prácticas criminales. ¿Cómo podemos tejer socialmente si la célula está enferma? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si bien no se hace una política pública y no se hace una política de gobierno porque no está en nuestras manos, como tomadores de decisiones políticos, los congresos, los gobernadores, sí, como personas tenemos que abrazar la seguridad humana. Y no empieces a cansarte porque veas que, uy, ¿cómo voy a cambiar 130 millones de personas? No. Cambia tú, modifica tú y genera un contagio colectivo. Y ese es el reto que nosotros tenemos que empezar a hacer. Los que empezamos esta organización civil, que fuimos 80 personas, acuérdense cómo empezamos. A quejarnos en un chat de que nos dolía México. A muchos nos dejó de doler y nos activamos. Y ahorita, hoy por hoy, Seguridad por México tiene éxito. Recuerden que más de 3,500 despensas, casa por casa, a las familias más necesitadas de la Ciudad de México, lo conseguimos hacer con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con un diagnóstico hecho por ellos mismos, por los policías, y acompañado policía y ciudadano. O sea, ya hay un avance, ya hemos hecho seguridad humana, pero no nos habíamos dado cuenta. Y yo creo que todos los que tuvieron el privilegio de salir a la calle y tomar una despensa de la mano de un policía, nunca lo van a olvidar y debe haber sido una de las mejores experiencias que ustedes tuvieron en la vida. Entonces, fíjense, la seguridad humana está centrada en oportunidades de desarrollo humano. Tú tienes enfrente y a los lados personas que puedes ayudarlas a desarrollarse, sin necesidad que cambies el mundo ni México. Está centrada en un interés de legalidad, cumplimiento de la ley, legitimidad, claro, pero además desarrollo. Entonces, si tú cumples la ley, eres una persona que está generando la legitimidad en el Estado como persona, pero además estás apoyando al desarrollo. Está focalizado al otro, al servicio humano, y siempre buscando que la gente crezca dentro de su comunidad. Esta es la tarea. La tarea, trabajar y abrazar y generar un hábito mental de lo que es seguridad humana. La intención del reto es precisamente habituarnos no solamente a respetar la ley, sino a hacerlo en forma natural. Así como te pones el cinturón de seguridad o hoy el cubrebocas, así respetes la ley, respetes la norma y te acostumbres a que eso debe ser así. Y alrededor de ti, la gente que te rodea, hacerlo cumplir con el ejemplo, que esa es la parte primordial de los liderazgos serviciales, el ejemplo y la congruencia de una vida digna en el respeto a la legalidad. Entonces hay que vincular seguridad humana con servicio a otros para obtener legalidad, para hacer entonces una promoción y un contagio colectivo de ello. Seguridad humana,
liderazgo servicial, cultura de legalidad. Nos va a llevar entonces a una transparencia, y la transparencia lleva confianza. Si además generas transparencia y confianza, permaneces vigente como ser humano, como tu rol en este mundo, en esta vida, y además como empresario, porque muchos de los de aquí son empresarios. El hecho que tú bajes la seguridad humana a tus colaboradores y seas un líder de servicio y cumplas con la ley, vas a tener permanencia en el mercado. Vas a ser una persona legítima, porque la transparencia te da legitimidad. La transparencia también te da empatía, una comunicación asertiva, escuchar, dejar de interrumpir a los demás y escuchar. Es parte importante del servicio a los demás y del liderazgo servicial. Y la empatía nos lleva a trabajar en equipo, nos lleva a tomar decisiones en conjunto, nos llega a entrar todos y salir todos del reto. Y al final, lo más importante creo que el ser humano es tener certeza. Ser una persona a la que la gente le tiene confianza y dice, esta persona es certera, esta persona tiene palabra, tiene honor, ese concepto que no se agarra con las manos, ese concepto que hay que transmitirlo con el ejemplo, y el ejemplo luego daña, luego incomoda, y del ejemplo pueden también venir calumnias, y puede de la calumnia tratar de desacreditar a las personas con honor. Y esas son las pruebas que el honor fortalece y que genera diferentes posiciones para poder compartirlo. Y siempre hacia arriba. No podemos darnos el lujo, los que somos de Seguridad por México, de caernos. Si el país está en una situación compleja y lleva así 20 años, pues no me importa, yo sigo adelante y sigo buscando estrategias, modelos, seguir estudiando, seguir allegándose cosas para saber qué puede ser útil, pero nunca quedarse callado, nunca quedarse sentado esperando a ver qué hacen los demás y dejar que nos siga doliendo el país para hacer cosas mucho más lógicas. Este es un ejemplo clásico de por qué tenemos que empezar con la célula. La teoría de los sistemas son muy claros. La mínima unidad de vida se da en una célula. Y la célula aquí es la familia. Si tenemos un conjunto de familias que están enfermas porque hay en su interior una familia ya viciada por algunas conductas delictivas o por una situación de pobreza, de desarrollo, etcétera, pues ellos, ¿qué van a generar? Tejidos de la misma naturaleza. Son muy pocos los casos, y hay que buscar que sean más, de aquellas personas que ante la adversidad familiar generan casos exitosos, y sí los hay. Pero hay que buscar que sean más. Y entonces, si hay células sanas, tejidos sanos, pues los órganos de seguridad pública y los órganos de gobierno estarán sanos, y los sistemas que forman esos órganos, el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Nacional de Educación, Sistema Nacional de Protección Civil, Sistema Nacional de Seguridad Pública, obedecerán de la misma virtud, sanos. Y si tenemos sistemas sanos, entonces nuestra agenda de riesgos está controlada, está ubicada, y solamente habrá que dedicarnos a los tipos penales o a los delitos de muy alto impacto, muy graves, para poderlos atender como debe ser, concentrándonos precisamente en delitos de alto impacto y no en toda la cantidad de denuncias que maneja un Ministerio Público que son producto de falta de vivir con los demás, que es lo que más abunda en los ministerios públicos. Cuando una conducta cívica o administrativa de una u otra manera la queremos hacer delito para que entonces toda la carga del Estado y la carga de la materia penal esté contra nuestro enemigo, y entonces podernos reír en su cara que ya lo citaron, que ya lo perjudicaron y que ya lo molestaron. Entonces, fíjense a qué grado hemos llegado. Hace muchos años tenía un escolta en la Policía Federal Ministerial que se murió prácticamente de un infarto porque una vecina le inventó quién sabe cuántos delitos y no hubo manera que el Ministerio Público reclasificara el asunto y le giraba un orden de aprehensión y se infartó el hombre. Y todo fueron calumnias y todo fueron mentiras. Imagínense esa bola de nieve criminal que estamos generando si no reconstruimos personas.
La tarea entonces es seguridad humana, familias, desarrollo. Para entonces ya hablar de reconstrucción de tejido social. No hablemos de reconstrucción de tejido social si no reconstruimos a las personas. Y esto es una persona, así de sencillo o de complejo. Entonces me podrán decir, ¿cómo construimos a una persona? Ahí lo tienes. Un individuo respira, piensa, se relaciona, tiene un origen y cree en algo. Tienes 5 elementos que los tienes a la izquierda de la pantalla para poder dedicarte a reconstruir a las personas que estás cerca. Tienen que estar sanos, física y mental. Tienen que tener un entorno de desarrollo con factores de riesgo, pero manejables para generar aprendizaje. Tienes que promover la cultura, la educación, el amor a los signos patrios, el amor al pueblo de donde vienes, al Estado y al país. Y debes también procesar en tu espíritu, en tu religión, sea la que sea, y en tu interior la necesidad de dar a otros. Y tendremos que buscar siempre personas que se muevan en el ámbito social, porque la social y el parasocial que lo tienen a la derecha de la pantalla se lo están peleando los delincuentes y nos los están quitando. Por eso la salud mental es importante. ¿Cuántos jóvenes justifican su ida a las filas de la delincuencia organizada porque un marino mató a su papá, porque una bala perdida ejecutó a la mamá, o porque los sicarios entraron y se llevaron a toda la familia? Y la historia del sicario y la historia del delincuente organizado contada a la comunidad no es nosotros somos los malos, sino el gobierno, la autoridad, la policía. Y fijémonos en estos factores de apoyo y de riesgo que lo tienen ustedes en el centro de la pantalla, donde está la línea, porque ahí es donde nos tenemos que abocar para hacer programas como los que está surgiendo con el reto de la cultura de la legalidad o la entrega de las despensas que hicimos. Y hay también otro proyecto que se quedó por ahí diseñado, que era buscar la oferta y la necesidad laboral. Le habíamos llamado Tinder laboral, si no me acuerdo, por ahí con Adrián y con Héctor habíamos diseñado algo así, precisamente con esa visión, con la visión de buscar promover los factores de apoyo sobre los de riesgo en diferentes escenarios y buscar personas distintas. En la entrega de las despensas yo estoy seguro que muchas de las gentes que lo recibieron, primero dijeron ¿por qué a mí? Y segundo, no se les olvida que llegó un uniformado y un civil y le entregó una despensa para que no saliera de su casa. Esos puntos tan certeros y la continuidad y seguimiento de estos casos nos ayudan precisamente a construir personas. Y hay que verlo no como un tema de labor social por querer ser buenos seres humanos. Estratégicamente es lo que le conviene al país. Estratégicamente le conviene al país mejorar la calidad de las personas. ¿Cuáles son esos factores de riesgo y de apoyo en los que se desarrolla una persona? Este cuadro lo elaboró Irving Baller, que es un preventólogo que vive en Canadá. En el INACIPE pueden encontrar sus libros. Irving Baller dice que en forma de individuo, familia, educación, ámbito vecinal y relaciones se dan los factores de apoyo, es decir, para que el individuo cumpla su proyecto de vida, o los factores de riesgo que evitan que el individuo cumpla ese proyecto de vida. Y entonces en Seguridad por México nos tenemos que enfocar en la persona, nos tenemos que enfocar en cómo construimos familias que tienen personas, cómo promovemos la educación y los valores dentro de esas familias, cómo aglutinamos vecinos para que haya solidaridad vecinal y cómo mejoramos las relaciones entre ellos. Es una gran tarea, pero creo que están las herramientas y los elementos hechos. Y si se fijan, los estoy llevando de la mano para entender por qué es importante la cultura de legalidad. Y por qué la tarea es leer esa ley de justicia cívica y hacer propios cada una de las infracciones que se ven ahí. Y entonces que sea totalmente habitual el no tirar basura, el sacar el perro con la correa, el recoger las heces del perro, el saludar todas las mañanas, el preocuparte por lo que pasa y siente el vecino, y una serie de cosas que van creando hábitos de sonrisa todos los días, y que esto va a hacer que empecemos a aglutinar una masa productiva de humanos que combatan la violencia.
Y créanme, en el caso italiano, revisen el caso de Palermo contra la delincuencia organizada y van a ver que recuperaron sus espacios sin disparos. Y esto lo hizo Borsellino, lo hizo Leoluca, 2 jueces, que los 2 murieron, pero después, Borsellino fue uno de los jueces y Orlando Leoluca fue el último presidente municipal o alcalde, que generó esa cultura de legalidad y reconstruyó y volvió a aglutinar y tomar Palermo y pudo expulsar a la delincuencia organizada. Los 2 muertos fueron Giovanni Falcone y el juez Borsellino. Su historia está en el INACIPE también, en un cuadernito. Y Orlando Leoluca tiene un gran libro de cultura de legalidad. Entonces ellos lo pudieron hacer. ¿Y saben por qué lo hicieron? Porque agarraron estos 5 elementos y los juntaron. Y dentro de esos elementos estábamos nosotros, que esos